Pues buenas a todos, aquí Javi, otra vez. Vamos con otra función cognitiva, si os apetece. Esta vez vamos con la intuición extrovertida. Me apetecía más, iba a hacer pensamiento extrovertido, pero me apetece más la intuición extrovertida. Así que vamos a verlo un poco, ¿vale? Como siempre, pues os comento un poco qué tipos lo utilizan primero. Suelen ser NTPs y ENFPs, lo tienen como función principal, ¿vale? Típicos exploradores, curiosos que quieren saber siempre, pues ver un poco cómo funcionan las cosas hasta el punto de a veces la provocación y meterse en problemas, pero también ser innovadores, ¿no? Y personas que al final encuentran cosas nuevas. Eh, al lado y a su lado pues la gente rara vez se aburre, ¿vale? Como tipos que la utilizan como función secundaria, ¿vale? Que se asocia más al MBTI, suelen ser INTPs e INFPs. Estos tipos, pues sí que es verdad, a lo mejor la caracterización que hace Sociónica aquí de ponerlo como un poco como función creativa, sí que es una característica que suelo ver en INFPs e INTPs, pues que lo utilizan un poco digamos, para explorar, como si fuera su instrumento, ¿vale? De mano, que de vez en cuando utilizan y exploran con él. Luego, como función terciaria, estarían SFJs y STJs, ¿vale? Que pues les hace ir un poco alrededor, pues explorando, ¿vale? La activación de esta función para ellos pues le haría ser una función un poco dinámica, no un poco aleatorios, un poco pues ir digamos, por el alrededor, em, pues no causando caos, sino que les haría muy dinamizadores, muy preguntones en cuanto a curiosidades y demás. Y a lo mejor, bueno, luego ya en los que tienen como última función esta función cognitiva, los que la suelen tener como última función son ISTJs e ISFJs, ¿no? Que suele ser esa función que utilizan muchísimo para hacer bromas, ¿vale? Los ISTJs, ISTJs y ISFJs suelen tener un gran sentido del humor y yo suelo ver que está bastante basado en esa intuición extrovertida, pero en el tema conceptual, ¿vale? En el tema pues ya de explicación, en el tema de los conceptos, pues ahí es donde un poco se les escapa y las posibilidades que muchas veces suelen ver, ¿vale? La intuición extrovertida se asocia mucho con posibilidades, pues suele ser de corte bastante negativo, de bastante posibilidades. Mientras que los NFPs y NTPs las posibilidades suelen verlas más en un cariz optimista, ¿no? De la playa de posibilidades que me ofrece la realidad. Los ISTJs e ISFJs suelen verlo con preocupación, ¿no? Como posibles peligros que pueden ocurrir, ¿vale? Entonces intentan mantenerlo estable, es decir, la última función la ponen a trabajar en favor de su primera función, que es la sensación introvertida. Eh, bueno, la intuición extrovertida es una función que a mí me ha traído bastantes dolores de cabeza. Yo soy INFJ y tengo la intuición, no, digamos, en mi digamos, cuadro de funciones, la intuición extrovertida no estaría. Luego ya si vamos a las funciones sombra, que se habla y tal, pues el acceso a esa función sería bastante, digamos, tangencial. Pero bueno, a mí como las funciones sombra por lo general me parecen un poco indistinguibles, excepto lo que llaman la función polar, que ya hablaremos de ella en otro vídeo. Eh, la intuición extrovertida siempre me ha costado como distinguirla un poco de la función extrovertida, de la intuición introvertida. Las funciones se desarrollan a través de las dinámicas de funciones. Para las funciones por lo general van entremezcladas con otra función y tienen maneras de salir, digamos, de comunicarse. Es decir, tú no puedes salir por una puerta de cualquier manera, tienes que salir
digamos, en medio, ¿no? Porque si sales pues con medio cuerpo fuera te vas a chocar con un lado y vas a salir mal, te puedes lesionar, etcétera, ¿no? Yo creo que con las funciones pasa un poco parecido. Entonces tienen maneras de salir y de comunicarse con la psique, ¿no? La gente tiene maneras de emplearla y eso es junto con otras funciones con las que pueden formar combinaciones que en vídeos anteriores a este hemos llamado animals, pero que ya volveremos un poco sobre ellos para explicarlo un poco mejor, porque igual ha sido un poco caótico a pesar de los gráficos y tal que he puesto ahí. Eh, pero la intuición extrovertida, ¿vale? Sale, digamos, a la palestra para principalmente dos cosas, ¿vale? Como el resto de funciones, ¿eh? Solo que ahora igual no lo estoy explicando de la misma manera, pero sale principalmente para dos motivos. Uno, que es para consumir, ¿vale? Y la información, mientras que la sensación extrovertida consume pieza a pieza de información sensorial que nota, ¿vale? Porque no rebasa con su visión ese input sensorial que recibe, es decir, recibe un input sensorial y se queda en él, ¿no? Intentan maximizar esa pieza sensorial que ha tenido. La intuición extrovertida la toma conceptualmente, abstracta toda esa información y eso se transforma en otro patrón de conocimiento. La intuición extrovertida es como que va por el mundo buscando respuestas a cosas, ¿vale? Es decir, por eso su innata curiosidad de saber qué pasa si toco aquí, qué pasa si pasa aquí, qué será, ¿no? Una situación hipotética y se la imaginan y les gustaría saber la respuesta, ¿no? Respuesta a todo. Entonces, el mundo es un laboratorio que tiene todas esas respuestas, ¿vale? Las funciones de percepción se articulan de una manera, como es perceptiva, de una manera impulsiva, porque es mi percepción, no es mi decisión. Las funciones de decisión, pensamiento y sentimiento son decisión, ¿vale? Las funciones de percepción es lo que yo percibo y según lo que yo perciba me voy a mover porque es mi percepción, no puedo salirme de lo que yo percibo, ¿vale? No es que esté mi función y al lado otra cosa, sino que mi función coincide con lo que yo veo. Por lo tanto, si yo veo posibilidades, voy a actuar de acuerdo con esas posibilidades, a no ser que tenga la ayuda de otra función que auxilie esa visión constante de posibilidades de mi entorno. La intuición extrovertida ve una pléyade de posibilidades de un mundo que constantemente le está lanzando respuestas, un montón de posibles respuestas, ¿vale? Si yo tengo respuesta A y respuesta B, son las dos respuestas. No es una buena y otra mala como haría la intuición introvertida, que es casar cualquiera de las respuestas que cuadre con la información que yo ya tengo, ¿vale? Eso es lo que hace la intuición introvertida. La intuición extrovertida tiene respuesta A, respuesta B, y si viene la C, pues también es respuesta, ¿vale? Entonces, todas esas son posibilidades que no se han realizado, ¿vale? Que son respuestas que el mundo me da, son posibilidades, son riqueza, ¿vale? Y la intuición extrovertida se va nutriendo de eso, que puede utilizar de diferente manera dependiendo del contexto que tenga en la vida, ¿no? Dependiendo del contexto, pues hay una respuesta diferente para cada cosa y eso añade riqueza, añade nueva perspectiva al mundo y lo hace digno de ser explorado. La intuición extrovertida es como las funciones extrovertidas pasan poco tiempo en la cabeza del que las tiene, por eso tiene ese carácter impulsivo. Las funciones introvertidas también tienen carácter impulsivo, pero las funciones extrovertidas es un carácter impulsivo que no llega a pasar mucho tiempo dentro de la cabeza porque el factor predominante es objetivo, objetivo es lo que está fuera de mi cerebro, subjetivo es lo que pertenece al sujeto, objetivo es lo que no pertenece al sujeto. Entonces, el factor objetivo es el que predomina en la intuición extrovertida, es lo que le llega y es lo que predomina en su cabeza y dependiendo de cómo cambie eso, así cambia su cabeza, porque yo no tengo control consciente de todas esas posibilidades, porque esas posibilidades están en el exterior y yo el exterior no lo domino, ¿vale? Espero que este punto se entienda, ¿vale? Entonces la intuición extrovertida siempre va a tener una sensación como que el mundo le sobreviene y la intuición extrovertida
es un tipo que, que puede llegar a ser bastante propenso a la ansiedad y a problemas de este tipo, porque la cantidad de posibilidades que a uno le llegan, de peligros y de oportunidades, y como cuando tienes una falta de una función de percepción introvertida, ya sea la sensación o la intuición introvertida, que es la que te da esa sensación de control, ¿vale? Cuando exacerbas una parte y otra parte está débil, lo que tienes es ansiedad, ¿vale? Porque todo te sobreviene, esa cantidad de posibilidades te sobrevienen y no tienes capacidad de control de ellas, porque además pasas poco tiempo dentro de tu cabeza realmente procesando esa información, sino que te dedicas a acumular más y más y más información, ¿vale? Esto se puede dar, esta recepción de información en forma de patrones, ¿vale? Digamos que la diferencia entre la sensación extrovertida y la intuición extrovertida sería que la sensación extrovertida va a tender a captar más datos individuales, ¿no? Es decir, entonces va a estar más relacionado con cierto tipo de información. Quiere decir que si ponemos el ejemplo de un taller, ¿no? Como habíamos puesto otro ejemplo de un coche, ¿vale? Un taller mecánico, la sensación extrovertida está muy interesada en saber qué tipos de piezas hay, qué colores hay, cómo combinan, qué aspecto tienen, digamos, en la parte técnica de cómo una pieza va aquí y va allá, etcétera. La intuición extrovertida está centrado en cómo funciona y qué pasaría si hago esto y cómo reaccionaría el coche. Cómo está centrado en la parte abstracta, ¿vale? De la realidad. Entonces, esto le hace muy hipotético. La intuición, en contraposición con la sensación, se basa en lo que no está allí, ¿vale? Lo que no se ve. La sensación es qué hay y lo interiorizo. La intuición es qué hay y lo rebaso para ver qué habría a partir de lo que hay, ¿vale? Siempre es buscar el hueco que falta, ¿vale? Por eso la intuición introvertida siempre está preguntándose qué pasaría si, qué pasaría si, ¿no? Porque busca saber qué es eso, qué es eso que no hay, ¿vale? ¿Qué pasa cuando la intuición y la sensación introvertida están en balance? Pues pasa una simbiosis perfecta, ¿no? En la que la intuición extrovertida capta los patrones de fuera, ¿vale? Y la sensación introvertida crea imágenes fidedignas a partir de todas esas percepciones generales que la intuición extrovertida ha acumulado, ¿vale? Entonces yo capto, tengo una imagen fidedigna y fiel al mundo, ¿vale? Con la que además yo me voy acostumbrando y genera una cierta estabilidad en mi vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque digamos que las posibilidades se nutren de que no haya una forma concreta definida, ¿vale? Cuando no hay una forma concreta, pues las cosas se pueden transformar. Cuanto más definida va siendo una forma, menos formas puede adoptar, ¿vale? Entonces, la sensación introvertida, a medida que se va solidificando, menos cambiante va a ser. Entonces, cuando hay esa simbiosis entre intuición y sensación introvertida, esas dos funciones se nutren entre sí, ¿vale? Cuando la intuición extrovertida se exagera, la sensación introvertida se reprime y es cuando ocurren todos estos problemas que tiene la intuición extrovertida para organizar sus vidas y no tenerlo en un círculo constantemente cambiante, ¿no? Porque las personas con intuición extrovertida por lo general suelen ser bastante inteligentes, pero con esa dificultad para aprovechar su inteligencia porque no saben encauzarla, ¿vale? Porque no fijan la imagen. Es básicamente curiosidad encima de curiosidad, que se ramifica en un montón de diferentes maneras y que difícilmente al final encuentra cauce. Entonces, la intuición extrovertida suele tener sobre todo ese problema, ¿no? El de seguir una rutina, el aburrimiento fácilmente, ¿no? Porque estás buscando constantemente esa, esa novedad, ¿no? Constantemente. Porque después de una información viene otra información, ¿vale? Esto lo que sí hace es que los que tienen intuición extrovertida, como tienen tantos objetos, digamos, abstractos sobre los que haber elegido,
eh, suelen ser bastante buenos, digamos, adivinando, ¿no? Haciendo suposiciones sobre lo que no está dado, ¿no? Entonces, pues pueden tener una buena capacidad de más o menos poder predecir el futuro o la posible salida de una serie de sucesos, ¿no? De venir, apuesto a que va a pasar esto. Pues muchas veces suelen tener razón, pues por eso, porque la intuición extrovertida es a donde está mirando, a ese espectro de posibles soluciones y de lo que ha pasado y se ha alimentado de mucha información como para poder, digamos, hacer una buena predicción. Digamos que, bueno, más o menos vamos a dejarlo allí, porque creo que ya debería llevar unos 15 minutos. Eh, ya profundizaremos más en algunos de estos aspectos, en la, bueno, y en los tipos que también tienen estas funciones, ¿no? Espero bueno, que os haya servido para comprender mejor, como siempre, espero que os haya servido para comprender mejor el funcionamiento de la intuición extrovertida y nada, a vuestra disposición para cualquier duda. Así que un saludo y nos vemos en los próximos vídeos.